Psicoeducando, psicoeducando. Durante los primeros años de la psicología, los experimentos se salieron de control y los psicólogos utilizaron técnicas que en la actualidad serían consideradas poco éticas. Los pacientes tuvieron que soportar las primeras incursiones en un campo desconocido, siendo los conejillos de indias de personas que querían lograr sus objetivos. No todos los médicos eran así, pero hubo algunos que se destacaron por la crueldad, y a continuación haremos un repaso de algunos de los experimentos psicológicos menos éticos de la historia. 1. Experimento sobre las expresiones faciales. Durante los años 20 se realizó un experimento para saber si las expresiones faciales eran las mismas en todas las personas, al reír, llorar, emocionarse o entristecerse. Fue realizado en la Universidad de Minnesota y los sujetos fueron en su mayoría estudiantes. Para ello implementó estímulos inofensivos, pero para las sensaciones más extremas, como el odio, el miedo y el dolor, recurrió a tácticas peligrosas como shocks eléctricos. Parte del experimento consistía en oler amoníaco, ver pornografía y tocar insectos, para fotografiar las reacciones de cada individuo. La última prueba fue la más controversial, de hecho de no ser por esta quizás no habría polémica alguna sobre el estudio. Landis le pidió a los participantes que sin ningún tipo de conocimiento o entrenamiento, decapitaran una rata. 2/3 de los participantes lo hizo, incluido un niño de 13 años. Luego, para el resto de los participantes, el mismo Landis decapitó una rata frente a ellos para fotografiarlos. 2. El cambio de sexo de David Rimar. Los gemelos Bruce y Brian Rimar eran dos niños perfectamente normales que nacieron en Canadá, pero a los 7 meses de nacidos ambos comenzaron a presentar dificultades para orinar. Siguiendo un consejo médico, sus padres, Janet y Ron, llevaron a los niños al hospital para someterlos a una circuncisión. Pero a la mañana siguiente recibieron una devastadora llamada telefónica. Bruce había sufrido un accidente. Los médicos habían utilizado una aguja cauterizadora en lugar de un bisturí, y el equipo eléctrico había tenido un problema que provocó un aumento en la corriente que quemó por completo el pene de Bruce. El psicólogo John Money sugirió entonces un cambio de sexo. Sus verdaderas intenciones eran probar que la crianza determina la identidad de género y no la naturaleza. David sufrió numerosos problemas psicológicos, su familia se desmoronó y recién a los 14 años supo la verdad. Era muy rebelde. Era muy masculina y no lograba persuadirla de que hiciera algo femenino. Brenda casi no tuvo amigos durante su infancia. Todos se burlaban de ella y la llamaban la mujer cavernícola. Money siguió insistiendo en el triunfo del experimento. Semanas después Brenda eligió volverse David. Fue sometido a cirugía reconstructiva y eventualmente se casó. Cuando cumplió 30 años David sufrió una crisis de depresión. Perdió su trabajo y se separó de su esposa. En 2002 su hermano murió a causa de una sobredosis. Y 2 años más tarde, cuando David tenía 38 años, la policía le informó a Janet y Ron que su hijo se había suicidado. 3. Experimento de la cárcel de Stanford. En 1971, un grupo de psicólogos de la Universidad de Stanford realizó un experimento muy polémico y poco ético. Seleccionaron 2 grupos de estudiantes, unos jugaron el rol de presos y otros de carcelarios, lo que permitiría estudiar el comportamiento de las personas bajo cautiverio. Al poco tiempo, comenzaron a creer realmente en sus personajes, llevando a catastróficas consecuencias psicológicas. A medida que el experimento evolucionó, muchos de los guardias incrementaron su sadismo, particularmente por la noche, cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Los investigadores vieron a aproximadamente 1/3 de los guardias mostrando tendencias sádicas, genuinas. Muchos de los guardias se enfadaron cuando el experimento fue cancelado. 4. El experimento Milgram. Stanley Milgram quería probar que los alemanes tenían algo particular en sus genes que los hacía participar del genocidio y cometer atrocidades. Para probarlo ató a un hombre a una silla eléctrica y le pidió a un grupo de personas que le realizaran preguntas, apretando el botón de electricidad cuando contestara mal. El hombre torturado era un actor, y la silla no funcionaba, sin embargo cada vez que el hombre gritaba y rogaba, las personas más deseaban torturarlo. Su hipótesis original no fue probada, y el experimento de Milgram solo logró sacar lo peor de los individuos convocados. 5. Experimento en personas esquizofrénicas.
En la Universidad de California se realizó un estudio que implicaba que un grupo de personas esquizofrénicas dejaran de tomar su medicación. El objetivo del programa era estudiar la esquizofrenia de cerca y que los psicólogos aprendieran nuevas formas de tratarla. Sin embargo, llevó a consecuencias desastrosas para los pacientes, los cuales empeoraron en su situación y uno de ellos cometió suicidio. Con la promesa de una muy buena paga, los sujetos en cuestión aceptaron someterse al proyecto, los cuales fueron dispuestos en habitaciones particulares monitoreadas las 24 horas del día. Pero con el correr de los días, sus estados psíquicos fueron desestabilizándose, situación que los propios médicos fueron induciendo a fin de poder estudiarla. Una de las mujeres completamente descontrolada fue la primera en quitarse la vida con un cinturón en su habitación, a pesar de estar siendo observada por el equipo médico. Ninguno intervino cuando ésta se colgó del ventilador de techo. El segundo fue uno de los hombres, quien perdió todo rastro de cordura. El sujeto dejó de asistir a las terapias, a las comidas e incluso dejó de ir al baño, solo podía vérsele sentado. Al igual que el caso anterior, los médicos sin intervenir solo lo observaron hasta su muerte. El tercer sujeto y la cuarta mujer habían comenzado días atrás a tener encuentros sexuales, e incluso a convivir en la habitación que le había sido designada al hombre. Finalmente, presos de la demencia absoluta, culminaron su existencia en lo que sería una carnicería lujuriosa. Completamente desnudos, comenzaron a morderse al punto de arrancarse pedazos de carne del cuerpo, labios, mejillas, senos, muslos y demás. Envueltos en sangre de ambos, desgarrados y mutilados los cuerpos a fuerza de uñas y dientes, lejos de padecer del sufrimiento que ocasiona el dolor, parecían embebidos en un placer enfermizo. Al morir la mujer, el hombre, con el cuerpo destrozado al igual que el de ella, la penetró para sucumbir sobre el cadáver de la dama minutos después. La quinta persona fue el caso más extraño y el culminante inesperado del proyecto. Una vez desequilibrado psicológicamente por completo, el paciente entabló una relación con quien él denominó el interno 6, sujeto imaginario con quien hablaba en todo momento, llegando incluso a aislarse absolutamente del resto de sus compañeros. No se supo mucho más de este caso, solo existe una última grabación en donde puede vérsele hablando con el interno 6, planeando algún tipo de escape.